Pedro capítulo número 2. Hermanos, paguemos nuestros teléfonos por favor y pongamos atención a lo que hoy quiere Dios hablar a nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 2, hermanos, verso 11 al versículo número 25. Y quiero leer todo este pasaje, lo vamos a estar viendo en 2 semanas más, terminar esta porción. Dice Primera de Pedro 2, versículo 11 al 25. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Estudiando, hermanos, este texto, pensaba cubrir todos estos versículos, hermanos, pero al momento de elaborar y de preparar, hermanos, el mensaje, me di cuenta que iba a ser demasiado extenso o que iba a tomar cierto tiempo para explicar ciertas cosas. Así que el día de hoy, hermanos, solamente nos vamos a basar en 2 versículos, versículo 11 y versículo 12. El apóstol Pedro, hermanos, nos dice que como extranjeros y peregrinos debemos abstenernos de los deseos que batallan contra nuestra alma, y que debemos de mantener una vida agradable, una vida buena delante de los gentiles, para que aquellos que tienen un mal concepto o murmuran de nosotros glorifiquen a Dios el día de su visitación, considerando nuestras buenas obras. Una de las metáforas, hermanos, más impactantes de todo el Nuevo Testamento, sin duda alguna, hermanos, es la metáfora que el Señor utilizó en el Sermón del Monte, cuando dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Cristo utilizó 2 metáforas, hablando de la sal y hablando de la luz, para enseñarle al cristiano que la sal y la luz de ese tiempo eran 2 elementos sumamente indispensables. La sal, por ejemplo, era un instrumento, un elemento que se utilizaba no solo para sazonar la comida, sino se utilizaba para evitar la corrupción de las carnes o evitar la corrupción de un cuerpo. Muchas veces cubrían las carnes o los cuerpos en descomposición con sal para evitar el estado de descomposición y el mal olor.
La sal era un elemento tan importante que, hermanos, muchos de los soldados o ciertos soldados recibían su paga con la sal, y de ahí es donde nosotros obtenemos el término salario. Pero también se nos compara con la luz. Dice Cristo, ustedes son la luz del mundo. Otro elemento indispensable que sirve, hermanos, si lo sabemos claramente, para alumbrar la oscuridad. Esto permitía saber el camino por donde debíamos andar, evitar fatales accidentes, ser lastimado por algún animal salvaje. Y Cristo compara a los cristianos con la sal y la luz, porque la enseñanza de Cristo era esta: cada uno de nosotros debemos ser o debemos influir en un mundo lleno de tinieblas y de gran corrupción. Lo que Cristo está diciendo es que somos sal y la luz del mundo. Quiere decir que nosotros somos aquellos que Él puso en la tierra para que el mundo pueda llegar a glorificar al Padre por medio de vuestras buenas obras. Amados hermanos, la manera en la que nosotros vivimos, la manera en la que nosotros nos conducimos, la manera en la que nosotros llevamos nuestra vida le va a dar credibilidad y peso al mensaje que nosotros predicamos. Nuestra manera de vivir es importante. La manera en la que actuamos y obramos es importante, porque ello le da credibilidad al mensaje o al evangelio que nosotros decimos creer. Nunca se me va a olvidar, hermanos, taladró mi corazón, lo penetró una frase que ya la había compartido aquí con ustedes, pero quiero repetírselas. Una frase que Mahatma Gandhi dijo: me gusta el Cristo de ustedes, lo que no me gusta son los cristianos, no se parecen en nada al Cristo de ustedes. Lo que el apóstol Pedro ahora, hermanos, en esta sección quiere enseñarnos es que nuestra vida, hermanos, debe de ser de tal manera que las personas que están allá afuera, es decir, el incrédulo, los inconversos, puedan darse cuenta, hermanos, de que tenemos un estilo de vida completamente diferente al de ellos. Y esto, hermanos, tiene un propósito. El propósito de nuestra manera de vivir no es atraerlos a la religión o a la denominación donde nosotros asistimos. El propósito de nuestra buena conducta no tiene que ver con el hecho de exaltar nuestra persona y hacernos ver como personas importantes o interesantes, sino que tiene un propósito superior. Nuestro testimonio, nuestra manera de vivir llevará al inconverso a creer en el evangelio y a glorificar a Dios Padre, que es el dador de ese evangelio. Versículos precedentes, hermanos, versículos 9 y 10, nos habla el apóstol Pedro y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El primer propósito de ser pueblo de Dios es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ese es el mensaje, ese es el evangelio predicado, ese es el evangelio oral. Es el mensaje que transmitimos nosotros de manera oral. Cuando hablamos con una persona de Cristo, le enseñamos el mensaje, le enseñamos la palabra de Dios, le enseñamos cómo ser salvo. Pero ahora el apóstol Pedro nos dice que no solamente el evangelio va a ser comunicado al incrédulo por medio del mensaje oral, sino que como pueblo de Dios nuestra vida debe de ser conforme a ese evangelio que nosotros predicamos. El tema, hermanos, que vamos a estar viendo, hermanos, en esta tarde, en los primeros 2 versículos, cuando nuestra vida es de testimonio para el incrédulo. Eso es lo que Pedro quiere enseñarnos en esta idea, que nuestra vida es un testimonio vivo para el incrédulo. Para aquellos que no creen, nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra conducta, nuestra manera de dirigir nuestro hogar, nuestra manera de dirigir nuestros pensamientos, lo que hay en nosotros es un testimonio vivo para ellos. No se trata solamente de decirles que el evangelio salva, sino se trata de vivir un evangelio que salva. No solamente se trata de decirle al pecador que el evangelio transforma vidas, se trata de que esa vida transformada se vea a través de la nuestra. Amados hermanos, un mensaje que va a ser 100% creíble es a través de la credibilidad del que lo expone, porque lo hace, porque lo vive, porque lo cumple, porque lo obedece, porque lo refleja.
Cristo, yendo contra la hipocresía religiosa de los fariseos, les dijo: cuando los fariseos les digan que hagan algo, hacedlo, porque ellos dicen pero no hacen. Mis hermanos, nuestro testimonio es importante, es muy importante. Y quizá a veces usamos frases humanistas o frases un poquito fuera de la Biblia, y utilizamos frases como: a mí no me interesa lo que la gente piense de mí. Llegamos a pensar que en ese orgullo o en esa soberbia que no nos debe de interesar lo que la gente piense de nosotros. Pero mis hermanos, si el mundo en realidad está viendo en nosotros un evangelio que no es el que se transmite o el que comunicamos por medio de nuestra conducta, debe preocuparnos lo que el incrédulo piense de nosotros. Sí debe preocuparnos que nuestro testimonio no está influyendo al mundo. Sí debe preocuparnos. ¿Por qué debe preocuparnos? Porque entonces, hermanos, nuestra vida no está reflejando el mensaje que decimos creer, y por ende muchas veces nosotros somos de tropiezo para esas personas. Por eso Pedro, hermanos, se centra ahora en enseñarnos que nuestro testimonio, nuestra vida debe ser un testimonio para el incrédulo. Mire lo que dice, hermanos, el apóstol Pedro. Vamos a ver la exhortación a un testimonio irreprochable. Mire lo que dice versículo 11 y versículo 12. Amados, yo os ruego, suplico, les pido, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En primer lugar, hermanos, para tener un testimonio irreprochable, es necesario primeramente que nuestro testimonio sea coherente con nuestra identidad en Cristo. Versículos 9 y 10 vimos que el apóstol Pablo dijo que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. En otro tiempo no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios. Nos identifica Pedro como pueblo escogido de Dios. Nos identifica como personas que le pertenecen a Dios por medio de este evangelio. Querido hermano, hermana, si usted ha creído en Cristo, usted es parte de ese pueblo escogido. Usted es parte de ese pueblo especial. Pero ahora Pedro nos hace entender que no solamente somos pueblo escogido, no solamente fuimos rescatados para ser una nación santa, sino que mientras estemos en esta tierra somos extranjeros y peregrinos. Pedro dice: yo les ruego como a extranjeros y peregrinos. Cuando habla de extranjeros y peregrinos, se refiere, hermanos, un extranjero es una persona que habita en una región, en una ciudad o en un país distinto al de su origen. Ese es un extranjero. Alguien que vive o radica en un lugar distinto. Y un peregrino es alguien que transita en ese lugar de manera momentánea. Es alguien que está transitando en ese lugar con el destino final a su verdadera morada. Entonces el apóstol Pedro, hermanos, nos identifica como cristianos, como extranjeros y peregrinos. Es decir, Cristo nos está haciendo ver, gracias hermano, el apóstol Pedro, hermanos, está haciendo ver que nuestra vida en Cristo, hermanos, somos ajenos a este mundo. Usted y yo debemos entender que no pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo, radicamos ahorita en este mundo, pero tarde o temprano llegaremos a nuestro verdadero hogar. Tarde o temprano el pueblo de Dios será reunido. Él vendrá por su pueblo y seremos llevados con Él por toda la eternidad. Pero mientras estamos aquí, mientras estamos radicando en esta tierra, nosotros debemos entender que no pertenecemos aquí. Y por ende, hermanos, al no pertenecer aquí, las acciones, las modas, la influencia que hay aquí no debe ser imitada por nosotros.
Cristo, vea lo que Cristo dijo, hermanos, en Juan capítulo número 17, versículo 14. Pedro quiere hacernos entender que para que podamos tener un testimonio irreprochable, primero debemos comprender lo que somos en Cristo. ¿Qué somos ahora? Somos extranjeros, somos peregrinos, somos pueblo escogido de Dios. Nosotros no somos de aquí. Mira lo que dice Juan 17, versículo 14 al 17. Cristo en Getsemaní orando por sus discípulos, vea la oración del Señor. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Vea lo que Cristo oró al Padre. Señor, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y esto es exactamente lo que vimos la semana pasada. Estamos unidos a Cristo, y al estar unidos a Cristo estamos identificados juntamente con Cristo. Y por ende, mis hermanos, nuestra vida, hermanos, aunque está en esta tierra, no pertenece a esta tierra. Somos ajenos a esta tierra. Mira lo que el apóstol Pablo dijo, Filipenses 3:20. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipos, les dijo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también nosotros esperamos al Salvador Jesucristo. En este tiempo, en este peregrinaje momentáneo, la iglesia camina, recorre y transita esperando el evento más maravilloso, cuando Cristo venga por su pueblo y nos introduzca a la verdadera ciudad nuestra. Pero mientras eso no pasa, nuestra vida no pertenece aquí. Y qué importante es, hermanos, entender que nuestra vida no pertenece aquí, porque eso nos va a permitir comprender que no debemos involucrarnos con lo que hay aquí. No debemos relacionarnos con lo que en este mundo hay. Porque lo que hay en este mundo, hermanos, dice el apóstol Juan, en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El apóstol Juan dijo: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, es importante entender que mientras estamos aquí, nuestra vida debe ser distinta a la vida de los que hacen en este mundo. Nuestra conducta, comportamiento, nuestro estilo de vida, nuestra manera de ser, nuestra manera de llevar. Hermanos, aquí solamente vamos de pasada. Pronto esto va a terminar. Pronto esta carrera, este recorrido se acabará, y un día llegaremos a nuestro verdadero hogar. Ahora Pedro dice, hermanos, que primeramente debemos entender que como extranjeros y peregrinos, es decir, como ciudadanos de una ciudad ajena, nos da la primera cosa que debemos hacer para tener un testimonio irreprochable ante el mundo: que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo primero que debemos entender, en primer lugar, es que para poder tener un testimonio intachable, un testimonio agradable al mundo, debemos de tener disciplina espiritual. Pedro dice: absténganse de los deseos de la carne. La palabra abstenerse, hermanos, significa restringirse. Pedro está diciendo: manténganse alejados de los deseos de la carne. Manténganse lejos de ellos. Huyan de esos deseos carnales que en ustedes hay. Todos los creyentes, todos los que hemos recibido a Cristo por medio de la fe en Él, hemos recibido al Espíritu Santo. La Escritura dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero, hermanos, no cabe duda que mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en esta vida, vamos a luchar en el interior con nuestra naturaleza carnal. Todos nosotros tenemos una naturaleza carnal. Mira lo que dijo el apóstol Pablo, hermanos, en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas capítulo 5, 17.
Mis hermanos, todos nosotros vamos a batallar mientras estemos en esta carne y en este cuerpo con una naturaleza carnal. Mire lo que dice Gálatas 5:17. Dice el apóstol Pablo: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pedro dice: como extranjeros y peregrinos, absténganse de los deseos de la carne. Y Pablo nos dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Se oponen entre sí, y hay una lucha entre estas dos naturalezas. Y mira, hermanos, aunque por la fe hemos sido salvos y el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, no debemos olvidar que esta carne todavía no está muerta. Todavía hay cosas con las que vamos a batallar día a día. Todos nosotros en algún momento vamos a ser tentados. No se han ido esos deseos aún. Ese es el día cuando Cristo venga, que este cuerpo ahora sí será glorificado, y entonces ya no tendremos lucha contra el pecado. Pero mientras estemos aquí, seguiremos batallando con el pecado. Seguiremos batallando con nuestra carne. El apóstol Pablo en Romanos 7 nos narra cómo es que nosotros, hermanos, luchamos contra estos deseos carnales que radican en nosotros. Mire Romanos, hermanos, capítulo 7, versículo 14 al 25. Y vamos a subrayar algunas palabras clave que el apóstol Pablo nos deja ver aquí, para que podamos entender, hermanos, que mientras estemos en esta carne, vamos a batallar con ella. Y el consejo de Pedro es: si queremos tener un testimonio irreprochable, tenemos que abstenernos de esos deseos que están allí. Mira lo que dice Romanos 7, 14 al 25. Dice el apóstol Pablo: porque sabemos que la ley es espiritual. Y vaya subrayando las partes que yo le voy indicando. Esta es la primera, subraye esta: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es interesante eso. Pablo dice: sabemos que la ley es espiritual, sabemos que la palabra de Dios es espiritual, pero yo soy carnal. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo una naturaleza carnal, vendido al pecado. Verso 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Note cómo Pablo describe la lucha interna. Es decir, Pablo dice: yo sé que lo que la palabra de Dios dice es espiritual, es correcto, pero en mi haber, en mi ser, hay algo que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. En la parte espiritual, yo sé que esto no se debe hacer, pero algo me atrae a eso. Versículo 17: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Verso 18, subraya esa parte: y yo sé que en mí, esto es en dónde, hermanos, en mi carne, nuestra naturaleza pecaminosa, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo describe aquí, dice: en mi carne, en mi naturaleza no mora el bien. No hay nada bueno en nuestra naturaleza carnal, no hay nada bueno en nosotros, en lo que pensamos, en lo que nos gusta. Yo le decía a una persona hace una semana que estaba predicando, le hablaba del evangelio, le dije: mire, el pecado es deleitoso a nuestro ser. El pecado nos gusta, nos atrae, nos seduce, nos llama la atención, nos es atractivo, nos es deleitoso al momento de querer practicarlo, porque ese placer que hay en hacer lo que nos gusta nos hace sentir bien, pero la consecuencia que viene después es trágica. La consecuencia que el pecado trae es destructiva. Pero dice Pablo: en mi haber hay una ley, hay una esencia, hay una naturaleza que me lleva a hacer algo que a mí no me gusta hacer. En la parte espiritual lo aborrezco. Versículo número 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál es la ley que halla Pablo? El mal está en mí. Hermanos,
Mientras estamos en esta tierra, el mal sigue estando activo en nosotros. Si es cierto, el Espíritu Santo vino en nuestra vida, no sé yo. Es cierto que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero la parte carnal todavía sigue activa. Lo he dicho en varias ocasiones. Hay muchas personas que delante de la iglesia se paran y dicen: yo he vencido este pecado para siempre. Yo le pregunto: ¿seguro que ya lo venció para siempre? Porque mientras estemos en este cuerpo, dijo el apóstol Santiago, seguiremos siendo seducidos y atraídos por las concupiscencias que en nosotros hay. Hermanos, todos nosotros tenemos una especie de deseos y de placeres que en nosotros se desprenden. Y los deseos de usted y los deseos míos no son iguales a los deseos de otros. Todos tenemos nuestra propia naturaleza pecaminosa. Todos nosotros somos atraídos cuando vemos aquello que nos sentía o nos hacía sentir placer. Nos sentimos atraídos por aquellas cosas que antes nos gustaban, por la música que oíamos, por las amistades que teníamos, por las películas o las series que veíamos, por las cosas con las que practicábamos cuando no estábamos sin Cristo. Esas cosas siguen estando ahí, siguen llamándonos la atención, siguen atrayéndonos. Ese pecado sigue en nosotros aún. Todavía seguimos batallando. Versículo 21 dice Pablo: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. Verso 22: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esto habla de su naturaleza espiritual. Cuando Cristo vino a nosotros, el Espíritu produce en nosotros el querer como el hacer. Nos deleitamos en su palabra. ¿Cuántos de nosotros no hemos venido a este lugar con un deseo de escuchar y de repente en el día pasan cosas, el cansancio, los placeres, las cosas que vemos, las cosas que hay allá afuera, hermanos, nos desgastan y entonces empezamos a luchar: ¿voy o no voy? En nosotros hay un deseo, pero hay algo como que nos frena, nos detiene. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mire cómo se describía Pablo: miserable de mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice: soy miserable porque sigo batallando con cosas que ya no quisiera batallar. Queridos hermanos, nosotros vamos a batallar con pecados que hemos quizá dejado atrás, y que si nos descuidamos un momento, esos deseos, eso que ya hemos dejado atrás, va a volver a tomar ventaja de nosotros. No por nada el apóstol Pablo dijo: digo pues, anden en el Espíritu y no llegarán a satisfacer los deseos de su carne. Entonces Pedro nos dice que para poder tener un testimonio irreprochable, un testimonio agradable delante de los incrédulos, lo primero que tenemos que hacer es abstenernos de esos deseos que ahí están. Hermanos amados, todos los días debe haber un funeral en usted. Y la persona que va a enterrar, la persona que va a poner 3 metros bajo tierra, hablando metafóricamente, son sus propios deseos y placeres. Todos los días, dijo el apóstol Pablo, cada día muero. Todos nosotros somos débiles. Todos nosotros somos vulnerables. Tenemos la tendencia de volver a adaptar esos deseos y de caer en pecado. Vean lo que dice Santiago, hermanos, capítulo 1, versículo 13. Santiago 1:13. Ahora, cuando hablamos de los deseos de la carne, no solamente estamos hablando de pecados sexuales, estamos hablando de todas aquellas obras de la carne que están en nosotros, y ahorita las vamos a ver más adelante. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, verso 13 al 15. Santiago 1, versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la palabra concupiscencia habla de esos deseos prohibidos, esos deseos carnales. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz
la muerte. Dice el apóstol Santiago que la concupiscencia, esos deseos que hay en nosotros, son los que nos terminan atrayendo y seduciendo, y que si no ponemos atención a ellos, el pecado será consumado y entonces vendrá la muerte. La paga del pecado es muerte. Mis hermanos, todos nosotros batallamos con algo. Todos nosotros tenemos tendencia a algo. Y aquí es por eso quise mejor irme despacio aquí y no avanzar en los versículos más adelante, porque quiero ayudarnos. ¿Cómo podemos mantenernos alejados de nuestros deseos pecaminosos? Sí, Pedro dice, absténganse de los deseos que batallan contra el alma. Y note que utiliza el término batallan contra el alma, es decir, esos deseos luchan contra nuestra alma. Esos deseos quieren conquistar el alma, la mente, el corazón. Esos deseos quieren conquistar la voluntad. Esos deseos quieren hacernos llevar a practicarlos, a darles alimento, a darles rienda suelta. Mis hermanos, si vamos a ser un testimonio para el mundo, necesitamos abstenernos de esos deseos. El mundo tiene esos deseos porque están en ignorancia, los practican sin freno, los practican sin detenerse, pero nosotros debemos luchar contra ellos. Si queremos ser de buen testimonio al mundo incrédulo, tengo que abstenerme de ellos. Y quiero ayudarle cómo poder abstenernos o mantenernos alejados de esos deseos. Le voy a dar 3 consejos nada más. Número 1, hermanos, Mateo 26:41, por favor. No me estoy saliendo del tema. Quiero que dentro de ese tema, dentro de ese mandato, esa exhortación de Pedro, añadirle un poquito de ayuda. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo abstenerse? Mateo 26:41. Mateo 26:41. Dice la palabra del Señor ahí. Cristo estaba orando en el Getsemaní y se llevó a sus discípulos con él. Se fue, dice la Biblia, como un tiro de piedra. Y cuando regresa Jesús ve a sus discípulos como algunos de aquí, dormidos. Y mira lo que les dice, hermanos, versículo 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, interesante, ¿a quién se dirige? Este es el personaje que le dijo Cristo hace unos momentos atrás. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Hermanos amados, Satanás muchas veces, miren, Satanás no obliga a nadie a pecar. A nadie a pecar. No, es que el diablo me hizo pecar. No. Lo único que el diablo hace es que a través de sus artimañas le hace ver el pecado como algo intrascendente. Satanás lo que hace con usted es nada más hacerle insensible el camino para que vea que no es tan malo lo que usted va a hacer. Nada más. Él le promueve, él es el promotor del pecado, él lo anuncia. Él muestra las partes bonitas del pecado. Es como aquel anuncio del cigarro o del alcohol. Te muestra los hombres guapos y fuertes y te muestra que el fumar es para hombres fuertes, pero no te muestra el cáncer. Satanás es un promotor del pecado. Él te muestra lo bonito del pecado, lo delicioso que es, pero no te muestra la consecuencia. Él no te obliga. Y Cristo le dice a Pedro, hey Pedro, Satanás te va a tentar, te va a tomar. Por eso en este capítulo, en esta parte, vemos a Pedro quien se dirige a él. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Lo que venía, escuche, necesitaba fortaleza, Pedro. Lo que iba a suceder unos minutos posteriores a orar sería algo que Pedro no podría hacerlo en sus propias fuerzas. Así que por eso el Señor le dice, Pedro, fortalécete, aprovecha, mantente alerta. Verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. En primer lugar, hermanos, para podernos abstener de los deseos que batallan contra nuestra alma, fortalece tu comunión con el Padre por medio de la oración.
El término velar no se refiere a mantenerse despierto toda una noche, aunque se utiliza en algunas porciones más cuando habla de los vigilantes o los vigías nocturnos. Pero el término velar, hermano, se refiere o implica la idea de mantenernos alertas, mantenernos vigilantes, mantenernos atentos, saber que todos nosotros tenemos carne, pasiones, debilidades, deseos que si no nos ponemos listos, esas pasiones y deseos nos van a llevar al pecado y que muchas veces, hermanos, ese pecado va a destruir nuestro testimonio. Creo que no le hemos puesto la suficiente atención a nuestro testimonio. Creo que no le hemos puesto lo suficiente cuidado a nuestro testimonio. Hermano, tu testimonio es importante. Tu testimonio es vital, porque de ello depende que el incrédulo crea en el evangelio. No porque el poder de Dios no sea fuerte o suficiente, sino porque nosotros no podemos hablar de algo que no hemos vivido. Y si queremos luchar, y si queremos abstenernos de la carne, necesitamos tener comunión con el Padre constantemente. Cristo dijo: velen y oren para que no entren en tentación. Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis resistir en el día malo. Todos nosotros vamos a ser tentados. Todos nosotros vamos a estar expuestos a algo que nos va a atraer y seducir. Todos nosotros vamos a estar frente a una pasión escondida o una pasión que ya damos por muerta y revivirá en el momento que nos descuidemos. Necesitamos fortalecer nuestra comunión con el Padre. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Eso es lo que estamos haciendo menos hoy en día. Eso es lo que hacemos menos hoy día. Pasar tiempo con Dios en oración. Rogar que esos deseos se vayan. Rogar que esos pensamientos se opaquen. Rogar que esa tentación que está enfrente de mí me dé la fortaleza y la capacidad de poder huir de ella. Rogar para que esas actitudes, esa conducta, esa manera de ver la vida tan carnal que tengo, pueda empezarla a ver con unos ojos diferentes. Que esa ira arrebatada que nos da, podamos tenerla por humildad y por un espíritu afable y apacible. Necesitamos caminar con el Padre. Necesitamos velar y orar. Necesitamos mantenernos delante de Dios constantemente, cerca de Él. Porque tú y yo, en nuestra vulnerabilidad humana, no podemos vencer el pecado que está en nosotros. No podemos hacer la obra de Dios en la carne, porque vamos a fallar en ello. Después el apóstol nos da, o la Biblia nos da otro consejo. Colosenses 3, por favor. Colosenses 3, ¿cómo podemos abstenernos de esos deseos de la carne? Para que mi vida pueda dar un buen testimonio a los incrédulos, necesito abstenerme de los deseos de la carne, necesito disciplina. Pero ¿cómo puedo abstenerme de ellos? Comunión con el Padre, número 1. Número 2, mire Colosenses 3, versículo número 1 al 16. Es un texto un poquito largo, nomás me voy a centrar en las partes importantes. Vea cómo empieza el versículo 5, hermanos. Primero desde el 1, quiero que note esto, porque habla de nuestra identidad en Cristo. Otra vez, Pablo habla lo mismo que Pedro, estamos unidos a Él. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis, ¿qué, hermanos? Muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vea que Pablo primeramente habla al creyente diciéndole que su identidad está con Cristo. Ha muerto juntamente con Cristo. Ha muerto al pecado y su vida ahora está escondida en Él. Ahora, note la misma recomendación que Pedro, verso 5. Haced pues morir lo terrenal en ustedes. Como dice Pedro en el versículo 11: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de ¿qué? Los deseos que batallan contra el alma. Vea que es lo mismo. Estando con Cristo, identificados con Él, hagan morir lo terrenal. Aquí menciona algunos pecados.
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, etc. Ahora, ¿cómo vamos a poder dejar eso atrás? Versículo número 13. Versículo número 13, hermanos. Perdón, 16, versículo 16. La palabra de Cristo. ¿Cómo podemos dejar eso atrás? La palabra de Cristo, ¿qué, hermanos? More en abundancia en ustedes, enseñándolos y exhortándolos unos a otros en toda ¿qué? Sabiduría. Hermanos, en segundo lugar, si queremos abstenernos de esos deseos que batallan contra el alma, necesitamos crecer, necesitamos abundar, necesitamos llenarnos del conocimiento de Dios. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Necesitamos no solo leer Biblia, aprenderla, meditarla, aplicarla a nuestra vida diaria. Necesitamos escuchar sus consejos, sus alertas, sus mensajes. Necesitamos escuchar lo que la Biblia dice acerca de esas pasiones y deseos. El profeta, creo que fue el profeta Oseas, dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Amados hermanos, vivimos en un tiempo donde la iglesia cada vez lee menos la palabra de Dios. Cada vez el creyente conoce menos la Escritura. ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo la Escritura? ¿Cuánto tiempo pasamos meditando en ella? ¿Cuánto tiempo pasamos aprendiendo de ella? ¿Cuánto tiempo pasamos en comunión con el Padre? Hermanos, mire, y el domingo se lo decía al final del segundo servicio, a veces decimos que no tenemos tiempo. Nuestro pretexto, nuestra excusa siempre es: no tengo tiempo. Pero si ese tiempo que usamos en el ocio y en todas las distracciones que hay en este mundo, si ese tiempo que usamos en estar encerrados en el baño 1 hora en el teléfono, ese tiempo que duramos viendo internet o viendo programas de televisión o viendo partidos de fútbol, si ese tiempo que es el tiempo que se supone que tenemos libre, lo dedicáramos a crecer en el conocimiento y en la comunión con el Padre, muchos de nosotros tendríamos un testimonio intachable en nuestra vida espiritual, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, con nuestra familia. Muchos de nosotros venceríamos esos pecados que nos están agobiando. No lo hacemos porque no le hemos dedicado tiempo a nuestra vida espiritual, porque estamos más ocupados en las cosas de un lugar donde no pertenecemos. Si nota por qué Pedro dice: les ruego como extranjeros y peregrinos, es que ustedes no, lo que hacemos para este mundo no lo deberíamos de hacer porque no pertenecemos aquí. No somos de aquí. Crecer en el conocimiento de la palabra y tener una comunión con el Padre. Comunión con el Padre más crecimiento en la palabra me va a dar la fuente más importante para tener la victoria contra esos deseos de la carne. Y esa fuente la vamos a encontrar en Efesios capítulo 5 versículo, perdón, en Gálatas 5:16. Después vamos a ir a Efesios, pero Gálatas 5:16. Comunión con el Padre más crecimiento en la palabra de Dios nos va a dar un medio para poder abstenernos de esos deseos que Pedro dice que dejemos dejar. Verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La Biblia de las Américas dice: digo pues, anden en el Espíritu y no llegarán a satisfacer los deseos de la carne. Si hay algo que va a permitirnos mantenernos en abstinencia de los deseos de la carne, eso va a ser andar en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Habla de una vida que está bajo la dependencia, bajo la dirección y bajo la obediencia al Espíritu Santo. Esto es lo que Pablo le llama sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos
del Espíritu. Al igual que una persona cuando se embriaga, queda controlada bajo los efectos del alcohol. Cuando una persona se embriaga, queda controlado bajo los efectos nocivos que el alcohol da. Su mente es afectada, su conducta es afectada, sus palabras son afectadas. Y luego de repente amanecen y no se acuerdan ni siquiera qué pasó. Porque su mente, su ser, su voluntad estaban controlados por los efectos nocivos que el alcohol produce. Dice Pablo: no nos embriaguemos con vino, no dejemos que nos controle eso, más bien dejémonos o embriaguémonos del Espíritu Santo. Es decir, dejemos que el Espíritu Santo nos controle. Dejemos que el Espíritu Santo nos gobierne. Dejemos que el Espíritu Santo nos aconseje, nos guíe, nos dé el discernimiento, tenga el control absoluto de nosotros. Y el término sed llenos es un verbo imperativo, es un mandato, es una orden. El creyente debe de buscar ser controlado por el Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando un cristiano no está lleno del Espíritu Santo? Se vuelve insensible a las cosas de Dios y al pecado. ¿Cuántos de aquí toman café? Levanten la mano todos los viciosos del café. Todos ustedes se van al infierno, hermanos. Levanten la mano todos los que toman el café. ¿A quién le gusta tomar el café tibio? ¿A quién le gusta bien caliente? Bueno, bajen la mano. Ustedes que les encanta el café bien caliente, su lengua se ha vuelto insensible a ciertas temperaturas. Pero levante la mano, ¿quién no toma café? No le gusta casi el café. Bueno, ellos son salvos por la gracia de Dios. Bájenlo. Si usted esa taza de café a cierta temperatura se la doy a una persona que no toma café, se va a quemar la lengua inmediatamente. Porque su lengua será sensible a las altas temperaturas del agua. Usted ya está acostumbrado a ella. Su lengua se ha hecho insensible. Llega, pone el café, vamos a ir, lo pone en el micro y le pone 20 segundos. Lo prueba y dice no. Primero, cuando empiezas a tomar café, 20 segundos es mucho. Cuando sigues tomando café, está muy tibio, y le pones 50 segundos. Y luego se empieza la lengua a acostumbrar, y dices no, ya le pones 1 minuto 30. Y te empiezas a acostumbrar tanto al rato y dices no, le voy a poner 7 minutos. Llega un momento, escuchen hermanos, llega un momento donde la lengua se hace insensible. Cuando andamos en la carne, nuestra vida se hace insensible al pecado. Se hace insensible al pecado. No es tan malo. No es tan malo que yo me mande mensajes es mi amigo del trabajo. No es tan malo. No es tan malo que yo vea un programa con cierta desnudez. No es tan malo. Es recreativo. No es tan malo que deje que un joven, que me agarre la mano un joven, una señorita antes de estar casado. No es tan malo, es normal. No es tan malo que enseñe poquito el pecho. No es tan malo. Y empezamos a ver las cosas con tanta insensibilidad que no nos damos cuenta. Cuando la carne nos ha dominado por completo y abrimos los ojos cuando ya el pecado ha dado a luz, cuando el pecado más bien ha sido consumado. Es como si nos quitaran una venda de los ojos. Y entonces dijimos, o nos damos cuenta y decimos, ¿qué he hecho? Cuando una persona está llena del Espíritu, es como los que no toman café. ¡Ay! Espérame, esto no es normal. No es normal que yo esté pensando tanto en fulanita. No es normal. No es normal que yo, esa foto que subí. No es normal. No es normal que estemos viendo esos programas. No es normal. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, es sensible
al pecado, es sensible a la voz de Dios, es sensible a lo que está pasando a su alrededor. Pero cuando estamos en la carne somos insensibles. ¿Y qué dijo el Señor al pueblo de Israel en Isaías? Ay de los que lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Mis hermanos, si queremos tener un testimonio intachable, incrédulo, necesitamos primeramente abstenernos de esos deseos que están en nosotros. Necesitamos tener comunión con el Padre, necesitamos crecer en la palabra, necesitamos ser llenos del Espíritu. Porque lo que pasa en el interior, que es lo que Pedro está explicando aquí primeramente, hablando del interior, de la disciplina espiritual, porque lo que pasa en el interior saldrá hacia el exterior. Mira lo que dice primera de Pedro, hermanos, nuestro pasaje, capítulo número 2, versículo 2. Pedro primero se ha enfocado en la parte interna, porque de lo interior sale lo exterior. Mira lo que dice, hermanos, ahí en primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 2. Perdón, 2:12. Primera de Pedro 2:12. Dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Me encanta cómo lo traduce la Biblia de las Américas, porque puse testimonio irreprochable. Note lo que dice ahí: mantengan entre los gentiles o los incrédulos una conducta irreprochable. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo a la iglesia. Lo que pasa en el interior se verá reflejado en el exterior. Si mantenemos o abstenemos nuestros deseos y placeres que batallan en nosotros, ahora nuestra vida exterior, nuestra conducta, nuestra manera de comportarnos afuera será irreprochable. Será una conducta buena, agradable, llamativa, una manera de comportarnos honrosa. Mencionaba al principio, cuando hablamos de deseos y placeres de la carne, no estamos hablando solamente de pecados sexuales, sino de todos aquellos deseos y obras que son producto de nuestra carne, que aunque no son todas sexuales, son pecados que originan disensiones, contiendas o pleitos, conflictos que provocan malos testimonios con los de afuera. Pablo dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Eso tiene que ver con pecado sexual, pero otros no: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas. Esos son los deseos que hay en la carne. Dice el apóstol Pedro: trabajen absteniéndose de esos placeres, de estos pecados que acabamos de ver, para que puedan mantener su conducta como irreprochable ante los gentiles. Hermanos, nuestra conducta es irreprochable. Cuando hablamos de reprochable, estamos hablando de una vida honrosa, agradable, un testimonio que no tiene nada de qué avergonzarse. Es ejemplo. ¿Cómo está nuestra conducta con los que no conocen a Cristo? En tu trabajo, en tu casa, con tus vecinos, con la iglesia. ¿Cómo es tu conducta? ¿Eres el pleitista? ¿Eres el chismoso de la línea? ¿El pendenciero? ¿El calumniador? ¿El que pone enemistad contra otros? ¿El que enciende el problema? ¿El que habla de más? ¿El que se mete en problemas sin necesidad de hacerlo? ¿El que roba? ¿El que pelea? ¿El que siempre reclama? ¿El que no le puedes decir nada porque se incendia inmediatamente? ¿El que anda coqueteando con las compañeras del trabajo? ¿Qué tipo de conducta tenemos nosotros delante de los gentiles? ¿Qué pueden decir de nosotros?
El apóstol Pedro dice, para tener un testimonio agradable al incrédulo, tenemos que disciplinarnos nuestra vida espiritual para que posteriormente nuestra conducta hacia afuera, lo que la gente puede ver ahora, sea irreprensible. Estaba orando en la tarde antes de llegar al culto. Y cuando terminé de orar, pues bien contento, vamos a la iglesia, que Dios nos hable. Y este pasaje obviamente estaba en mi mente, meditando en él. Y salgo y que el vecino rayó mi carro con su carro. Ahí le dejó la marca de la pintura. Y ni cómo diga que no, porque era naranjota, como el partido naranja. Naranjota. Y cuando voy viendo, camino al carro del vecino, veo todas las líneas blancas del mío. Y en ese momento quería encenderse el hombre natural que está en mí. Y luego, para variar, tocó la puerta de la vecina y le digo: vecina, buenas tardes. ¿Qué quiere? Es que quiero preguntar de quién es el Charger que está ahí naranja. Allá adentro, aquí conmigo no es. Y la temperatura quería subir. Y luego salgo, voy a la casa a buscar: vecino, ¿es usted el Charger naranja que está ahí? Sí es mío, es que te hablé, pero no saliste. Nunca me habló. Si no me doy cuenta, él no me dice. Y la temperatura quería subir otra vez. ¿Y sabe qué me acordé? Inmediatamente: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y el termómetro bajó. Muchas veces el Señor va a poner en nuestra vida personas complicadas para hacernos practicar esto que estamos escuchando. La que te avienta la basura siempre, hermana. La que te avienta los pañales sucios del bebé. La que cuando pasa se burla de ti y la ves que se está riendo de ti y lo hace constantemente. La que siempre habla mal de ti, te tiene quemada en toda la cuadra. El que te raya el carro constantemente o tiene la música a todo volumen. El que te trata mal, te habla golpeado como si te fuera a hacer un favor, el de la tienda. Y algunos cínicos se enojan cuando no les quieren fiar. Hermanos, es que déjeme decirle una cosa, iglesia, escúcheme. El mundo no es como nosotros queremos que sea. El mundo actúa con sus pasiones y deseos, pero nosotros debemos abstenernos de los deseos que batallan contra el alma. Señor, lo quiero matar, pero mejor voy a orar por él. Mira, hermano, me dijo, concluyendo con la historia del vecino, me dijo: mañana le consigo polish y no lo llevo ahí a ver quién se lo arregla. Hermanos, quién sabe si lo vaya a hacer. Pero ¿sabe qué? Y aunque mi esposo ahorita se enoje, y aunque ahorita me regañe y me diga: ¿cómo que lo vas a dejar así? Así lo voy a dejar. Lo voy a arreglar yo. ¿Por qué, hermanos? Porque lamentablemente, más bien no lamentablemente, disculpe, quite esa palabra, porque nosotros sí tenemos mucho que perder. Y no se trata de que hablen de ti. No se trata que hablen de mí. Siga leyendo el texto. Para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. No te exaltan a ti, lo exaltan a Él. Y yo sé que ellos saben que soy cristiano. La gente sabe que tú eres cristiano. La gente sabe que tú eres creyente. Te conocen. Y a veces nosotros tenemos que tener la capacidad de dejarle las cosas a Dios para poder dar un buen testimonio. Ahora, esta iglesia estaba siendo calumniada como malhechores.
Oigan, imagínense en el tiempo, en el siglo I, antes del siglo I, o más bien el siglo I, viendo a los que predican que Cristo salva, sabiendo que Cristo murió bajo la pena capital romana como un malhechor. Y los acusaban de malhechores ellos también. Incluso en el siglo I, según aquí un comentario bíblico, dice que los acusaban de rebeldes contra el gobierno romano, practicantes de canibalismo, participantes de incesto, involucrados en actividades subversivas que amenazaban el progreso económico del imperio, que se oponían a la esclavitud y que practicaban el ateísmo al no adorar a César, y un montón de calumnias más. Pedro dice, la manera en la que vamos a quitar esas calumnias que tienen de nosotros es a través de nuestra buena conducta. Que ellos vean que lo que se dice de nosotros es mentira. Que ellos vean que el cristianismo no es lo que se ha dicho. Que no por culpa del testimonio de 2 o 3 el cristianismo es todo eso, sino que ellos vean en nosotros que el cristianismo es un evangelio vivo, pero a través de nuestra buena conducta. Una manera de vivir irreprochable. Hermanos amados, esto tiene que ver contigo, esto tiene que ver con Él. Que consideren, dice, para que lo que murmuran de ustedes como de malhechores glorifiquen a Dios al considerar sus buenas obras. ¿Qué dijo Cristo, hermanos? Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que nos maldicen. Haced bien al que nos persigue. Y orad por los que nos ultrajan. Para que sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo vivir de esa manera si no me abstengo de los deseos que batallan contra el alma. Porque mi carne quiere pelear. Porque mi carne se quiere defender. Porque mi carne quiere gritar, quiere golpear, quiere insultar. Pero cuando yo cedo eso, mi conducta será irreprochable. No habrá nada que tengan que decir de nosotros. Por la causa de Él. Por la causa de Él. Para que lo glorifiquen a Él. Para que le conozcan a Él. Para que vengan al camino de la salvación. Y que no sean como los que dijo Gandhi: yo sería cristiano de no ser por los cristianos. ¿Sí entiende usted la importancia de nuestro testimonio? ¿Sí entiende usted que aquí no se trata de su apellido, ni su nombre, ni su familia, ni la defensa de lo que usted cree que es bueno? Sino se trata de que le conozcan a Él. Por eso Cristo dijo: antes a cualquiera que te dé la mejilla, ponle también la otra. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Al que quiera que vayas con él 1 milla, ve con él 2. Veremos en 2 semanas más que nuestro testimonio tiene que ser como el testimonio de Cristo, porque Él nos dejó ejemplo. Mis hermanos, qué triste es que su vida no esté reflejando lo que usted dice creer. Pero ahorita podemos venir al Padre y decir: Señor, perdóname. Mi testimonio no es lo que debe ser, pero ayúdame a ser un testimonio fiel. Que mi vida sea una bendición a mis amigos, a mis hermanos, pero también a mis enemigos. Para que te glorifiquen a ti. Para que te conozcan a ti. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar. Si Dios ha hablado a su vida, hermanos, ¿por qué no deja su lugar? Y le